Muy buenos días chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca del mito y de la leyenda. Estos dos son dos subgéneros de la narrativa, de la narración, tema que empezamos a ver ya en estos días. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito acerca de qué es un mito, qué es una leyenda, cuáles son sus características, cuáles tipos de mitos hay, qué tipos de leyendas hay. Y pues vamos a ver unos ejemplitos, ¿listo? De esto pues vamos a tomar apuntes. Entonces vamos a empezar, chicos. Entonces vamos a empezar a hablar del mito. Tenemos que entender que los mitos son historias muy antiguas que cuentan las tradiciones, ¿cierto? De, de los pueblos. Los mitos son relatos orales, dado que, pues, como son tan antiguos, en ciertas épocas pues no existía la escritura, entonces estos mitos se transmitieron de forma oral y su objetivo es explicar el origen de las cosas, sea de los seres como los hombres, algunos animales, también el origen de las realidades, como el origen del universo, el origen del mundo, el origen del sol, de la luna, de todo este tipo de cosas que digamos que hace muchísimo tiempo pues no había una forma científica o lógica de explicarla, entonces los pueblos creaban sus historias para explicar el origen de estas cosas. A esas historias se les llama mitos, ¿listo? Entonces, bueno, los mitos tienen también otra función que pues es orientar a las personas de su comunidad, ¿cierto? En las actividades cotidianas y en el comportamiento. Es decir, los mitos, a través de ellos, enseñan a las personas cómo comportarse, ¿cierto? Cómo llevar sus actividades cotidianas. Enseñan, por ejemplo, el amor a la naturaleza y este tipo de cosas. Entonces vamos a ver un poquito acerca de las características del mito, ¿listo? Bueno, como decía, bueno, el mito explica el origen de los pueblos, las transformaciones de la naturaleza y la relación de los humanos con el entorno. Entonces, vuelvo y digo, el objetivo del mito es explicar el origen de las cosas como tal, sea el origen de los hombres, el origen de Dios, el origen del universo, el origen de la naturaleza, de algunos animales. Bueno, ese es el objetivo, ¿listo? Los mitos, como decíamos, están transmitidos de manera oral, ¿cierto? A los más jóvenes por los abuelos. Entonces, como les decía, en las comunidades antiguas, los ancianos, los chamanes, los caciques contaban estas historias a su pueblo para que ellos a su vez pues la fueran contando de generación en generación. Y así muchos de estos mitos llegaron a nuestra actualidad. Además, estos mitos para estas comunidades generan una identidad y le da sentido a la vida de una comunidad. Es decir, los mitos para las comunidades donde están presentes, eso es su realidad. Para ellos eso es verdad, ¿cierto? Eh, Inclusive nuestra sociedad también tiene mitos, ¿cierto? Pues como vemos, pues hay muchas religiones, y como no son comprobadas, pues así se les llama, mitos también, ¿listo? Los mitos son textos simbólicos, ¿cierto? Por lo que sus personajes tienen un valor connotativo. ¿Cómo así que un texto simbólico? Es decir, que es un texto que nos está contando una historia que no se sabe si es real o no es real, ¿cierto? Aparte de ello, es un texto que creó una sociedad, ¿cierto? Para explicar el origen de algo. Entonces, su valor es connotativo. ¿Cómo se clasifican los mitos? Bueno, por allá en cuarto conmigo ustedes vieron las clases de mitos. Hay, de hecho, en total son 5 tipos de mitos, pero aquí vamos a hablar de 3. De los mitos antropogónicos, de los mitos teogónicos y de los mitos cosmogónicos. El mito antropogónico es aquel que habla del origen del ser humano. El antropogónico es el que habla del origen del ser humano, ¿cierto? ¿Cómo se originó al hombre? En el catolicismo está el de Adán y Eva, ¿cierto? Los indígenas de América decían que nacimos del maíz, los griegos decían que Zeus nos creó del barro, y así, ¿cierto? Hay diferentes mitos alrededor de esto. Están los mitos teogónicos. Los mitos teogónicos explican el origen de los dioses y las divinidades. Es decir, explica el origen de Dios o de los dioses. ¿Por qué lo digo así? Porque, por ejemplo, para los griegos en la antigüedad habían muchísimos dioses, ¿sí? Para los nórdicos, que eran los vikingos, también. Para los romanos también. Inclusive aquí para los indígenas
habían 2 o 3 dioses, normalmente el sol y la luna, ¿cierto? Entonces Dios, pues en las comunidades, pues no ha sido solo uno, entonces por eso se dice que se habla de los dioses, de cómo se crearon ellos, de cómo se originaron. Y está el tercer tipo de mito que se llama el mito cosmogónico. El cosmogónico es aquel que explica el origen del mundo y de los fenómenos de la naturaleza, ¿listo? El cosmogónico es el que nos dice cómo fue que se originó la Tierra. Hoy en día sabemos científicamente que la Tierra se originó por el Big Bang, ¿cierto? Pero hay muchísimos mitos que dicen que pues la Tierra fue creada de otras formas, por seres divinos o dioses y este tipo de cosas, ¿cierto? Y hay mitos cosmogónicos que también hablan de cómo se crearon los fenómenos de la naturaleza, como la lluvia, la nieve, bueno, todo este tipo de cosas. Estas son como las características y la clasificación del mito, chicos. Este tema que estamos hablando, ustedes lo encuentran en la página 82 de su libro, ¿listo? En la página 83 van a encontrar 2 fragmentos. Un fragmento del Popol Vuh y un mito Nukak Maku. Estos dos fragmentos los van a leer, están en la página 83 para que vean cómo son los mitos. ¿Listo, chicos? Después de leerlo, pues vamos a tomar apuntes del mito. El título va a ser El mito. ¿Listo? Y ustedes, por favor, van a copiar este esquemita que está acá, ¿sí? Este esquemita. Lo encuentran acá, ¿listo? Todo completico, características y clasificación, sin dibujos. Eso está en la página 82, muchachos, página 82, ¿listo? Copian eso, por favor, pilas con la ortografía, bien bonito y demás. Ahora vamos a hablar acerca de la leyenda, ¿listo? Este es otro subgénero de la narración, ¿cierto? La leyenda, también ya la conocemos. A veces tendemos a confundir el mito y la leyenda, pero es porque a veces no sabemos de qué habla la una y de la otra. Ya decíamos que los mitos hablan del origen de las cosas, ¿cierto? De los hombres, del universo, del mundo, de todo. Pero las leyendas no hablan de eso. Las leyendas son textos de ficción. Son textos de ficción, es decir, que son textos irreales, pero que vienen del origen popular, es decir, que la gente, el pueblo, los ha creado, se los ha inventado. ¿Para qué? Bueno, generar memoria, es lo primero que quiere las comunidades que crean leyendas, ¿cierto? Que no se olviden como ciertas historias de sus pueblos. Y aparte, que la gente tenga un aprendizaje relacionado con la vida. Es decir, el objetivo de la leyenda es dejar una enseñanza. Por eso la leyenda nos habla de espantos, de seres sobrenaturales, de seres antropomórficos que castigan a las personas malas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la Llorona castiga a los hombres borrachos y mujeriegos. El Moán se lleva a las mujeres infieles. Bueno, sí me puedo desgastar diciendo qué cantidad de mitos y como qué castigos le dan ellos a personas que hacen cosas malas en la vida. Entonces se dan cuenta que el objetivo de la leyenda es contar como la historia de un personaje ahí sí, paranormal, ¿cierto? Algo que no es común, un ser antropomórfico, que castiga ciertos comportamientos malos de las personas, ¿cierto? Entonces, pues por eso siempre escuchamos que es que el hombre caimán se llevó a unas personas, que porque eran malas, que sí sé más, o que la Llorona se llevó a un borracho, que le pegaba a la mujer y demás, porque la leyenda busca eso, generar memoria y hacer que la gente tenga un aprendizaje relacionado con la vida. Vamos a ver un poquito acerca de los elementos de la leyenda, ¿listo? Entonces, elementos de la leyenda. Bueno, sus personajes, como les decía, entonces, bueno, son basados en personajes reales, ¿cierto? Que sufren un castigo por una mala acción. Entonces, por ejemplo, la Llorona, ¿cierto? Era una mujer bien que, bueno, no recuerdo en ese momento qué hizo y fue castigada, ¿cierto? Con su bebé muerto a deambular por todos los valles y demás, llorando y lamentándose con su bebé muerto, ¿cierto? Es decir, se transforman en seres o animales o espantos, ¿cierto? En monstruos, porque hicieron algo malo. El hombre caimán le pasó por estar muriendo mujeres en el río, entonces se lo comió un caimán y por eso se volvió el hombre caimán. Y así.
Los lugares donde nacen las leyendas o donde, bueno, se narra una leyenda normalmente son lugares selváticos, ¿cierto? Donde hay selvas o rurales, es decir, pueblos, como aquí en Cota. Si usted le pregunta a sus abuelos, probablemente le cuenten un par de leyendas sobre Cota, pero esto, es decir, los lugares que se utilizan en las leyendas son así, son pueblos, ¿cierto? Rurales, es decir, selvas, lugares antiguos, ¿cierto? O los centros históricos y religiosos de las ciudades, como por ejemplo el centro de Bogotá tiene muchísimas historias de maldiciones indígenas y un poco de cosas. Son como los elementos de la leyenda. Y por sus características, bueno, perdón. Bueno, se ha transmitido de generación en generación, ¿cierto? Es decir, lo mismo que con los mitos, se transmite de una persona a la otra, se van contando estas leyendas y por eso se transmiten. Sus eventos son ficticios, trágicos y sobrenaturales. Como ya habíamos dicho, pues lo que sucede es de carácter ficcional, ¿cierto? Nadie sabe, eso no es real, lo que se cuenta ahí, pero pues su objetivo es, ya lo dijimos, un aprendizaje, ¿cierto? Bueno, en su argumento, una persona recibe un castigo por un mal comportamiento. Como ya les mostré el ejemplo, ¿cierto? El hombre caimán, la llorona, todos se volvieron eso por haber hecho algo malo. Ahora, bueno, se plantea una situación misteriosa alrededor de un personaje, héroe, alma errante o espanto, ¿cierto? Entonces nos están contando la historia de la persona que salió tarde de la noche y bueno, y se encontró con el espanto y todo esto pasó. A veces es hasta un familiar de nosotros o algún conocido y demás, ¿cierto? Y bueno, también tiene una estructura. Las leyendas tienen estructuras de inicio, nudo y desenlace, al igual que los cuentos y demás. Tienen un principio y tienen un final. Esto es por la parte de la leyenda, muchachos. Este tema de la leyenda lo ven en la página 84 y 85 de su libro. En la página 85 hay dos fragmentos. Está el fantasma de la monja y está un fragmento de la Llorona. Entonces los leen, por favor, ¿listo? Para que vean la diferencia entre los mitos y las leyendas, ya que ya leyeron los dos mitos de la página anterior. Ahora los de la leyenda, por favor, los leen. Y después pues tomamos apuntes. Entonces como título la leyenda, van a copiar este parrafito, ¿cierto? El parrafito que está ahí abajito. Y estos cuadritos. El de elementos y características lo van a copiar, chicos, ¿listo? Por favor, ahí completico en su cuaderno, eso está en la página 84, sin dibujos. Por favor, pilas con la ortografía, muchachos. El día de hoy no hay taller. La evidencia que me van a mandar son estos apuntes que ustedes tomaron, ¿cierto? Todos los apuntes, por eso les digo pilas con la ortografía, les quede bien bonito, organizadito, eso lo voy a calificar. Porque al final de este ciclo, que cuando terminemos de hablar de los subgéneros de la narración, pues vamos a hacer un quiz, entonces por eso hay que ir tomando apuntes, muchachos. Entonces, si quedaron dudas o inquietudes acerca de estos dos temas, pues ya saben, me pueden preguntar cualquier cosa. De lo contrario, por favor, ya saben, lean las lecturas, vean bien este video y tomen los apuntes y súbanlos al Classroom. Muchachos, que estén muy bien, que pasen un feliz día.